Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay bote salvavidas para esta, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, comienza aquí un dossier que a tenor de los acontecimientos en pleno desarrollo, nos han puesto a trabajar bastante, por eso estamos un poco, bueno, andamos con los chalecos que usábamos los corresponsales de guerra en una época cuando había ese romanticismo. Cualquiera sea el caso, para variar, lamentablemente, el gobierno colombiano responde a la frágil situación de paz, es decir, no es fácil tener vecinos con esta problemática situación geopolítica, ¿no? Y que además se han bajado los pantalones con 7 bases gringas y que además le han cedido el espacio aéreo, marítimo y terrestre, es decir, la soberanía a los gringos. Es decir, el traidor Santander sigue cabalgando, ¿no? Y tampoco es fácil que nosotros, bendecidos por la mano del Creador, tengamos la mayor riqueza petrolera del mundo, más la biodiversidad, más minerales estratégicos, más oro, y que nuestro petróleo esté a 4, máximo 5 días de navegación de Texas, mientras que el del Medio Oriente y aquellos tremendos multimillonarios jeques, Estrecho de Hormuz, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que cuántas veces me oyeron decir esta es la yugular de por lo menos el 40-50% del petróleo del mundo? Aquí, en esta yugular, usted hunde un tanquero y no pasa nadie, y eso crea un caos mundial. Pero de aquí, para llegar a las costas del gran contaminador que es Estados Unidos, no son los 4 o 5 días que hay que navegar desde las costas de Venezuela, son 45 días, lo cual indica que el energúmeno de la Casa Blanca tiene bien asesorado lo que es la diferencia esa, ¿no? De todas maneras, la situación planteada es sumamente irregular y tensa. Cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, señor director. Aquí tenemos algo que comentar con ustedes, ¿no? Gobierno colombiano responsable de la frágil situación de paz de la cadena hermana Hispan TV. La mayoría de los participantes en una encuesta en línea de la cadena hispana Hispan TV culpa al gobierno colombiano de la frágil situación de la paz en Colombia. Y la pregunta planteada por Hispan TV en su sondeo semanal dice: ¿por qué está en riesgo el acuerdo de paz en Colombia? Casi el total de los encuestados, 91,5% opina que la paz, posibilidad de acuerdo de la FARC, está en peligro debido al incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados. Veamos. Bueno, la paz en Colombia está en riesgo. ¿Pero por qué está en riesgo la paz en Colombia? Esa fue la pregunta de la semana de Recuento y de Hispan TV. Vamos a ver qué opinó nuestra audiencia. Los resultados. Por la primera variante: división de las FARC y retorno a las armas de una de sus acciones, 4.3%. El incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados, 91,5%. Y la presión en contra que ejerce la oposición colombiana, 4.3%. La segunda, sin duda alguna, ha sido la de mayor puntuación. Pero no nos quedamos siempre con los porcentajes, no solo con los números, sino también vamos a las valoraciones. Por eso contactamos ahora con la ciudad de Bogotá. Allí está Ramón Jimeno, analista internacional, el cual recibo aquí en esta edición de Recuento. Saludos, Jimeno, ¿qué tal? Hola, Jaime, un saludo muy especial a la audiencia de Hispan TV. ¿Cómo están? Estamos bien y preocupados por la paz en Colombia. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esto a esta altura? A casi 3 años de la firma del Pacto de La Habana. Lo que ha ocurrido con la disidencia de las FARC, que hoy ha declarado que reinicia la guerra, es muy grave para Colombia porque marca el final de una paz que fue muy importante. Y es grave también porque le da los elementos al gobierno Duque y Uribe para lanzar una ofensiva militar con el propósito de acabar también el proceso de paz de los integrantes de las FARC que siguen cumpliendo los acuerdos de paz.
Entonces el país entra en una situación muy compleja en la que por un lado va a haber una ofensiva militar tratando de atacar a esta disidencia que puede sumar entre 1.500 y 2.000 hombres, y a su vez esta disidencia que va a dar unos golpes importantes, no ya militares, porque como estructura militar es muy joven, muy nueva y seguramente no tiene una gran capacidad de atacar, pero sí golpes políticos afectando a la clase dirigente de este país. Entonces el país de Colombia debe entrar en una fase de convulsión política y de inestabilidad militar que va a orientar la inversión extranjera, que va a dificultar las relaciones con Venezuela en particular, porque ahora empieza la acusación de que Venezuela es el que protege a este grupo disidente de las FARC. Entonces las ya muy tensas relaciones entre los dos países se van a volver todavía mucho más tensas y difíciles, y las FARC disidentes sin duda alguna van a encontrar un sitio donde puedan operar con mayor tranquilidad, dada la enemistad que creó el presidente Duque contra el presidente Maduro, buscando tumbarlo, derrocarlo del poder, y eso le da legitimidad a Maduro para que le dé todo el respaldo a las FARC para que haga lo propio con el presidente Duque. Entonces la situación es muy tensa y es muy negativa para la región, para Colombia, para el país y para el proceso de paz. El presidente Maduro se reúne con el Consejo de Defensa de la Nación ante amenaza bélica de Colombia. El 9 de septiembre, en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, refirió lo siguiente. Hoy hemos reunido en convocatoria constitucional al Consejo de Defensa de la Nación, así como lo contempla el artículo 323. Oído, atención, el artículo 323 de la Constitución. En el título 7 de la Constitución, de la seguridad de la nación, importante manejar muy bien toda la estructura jurídica de nuestra Constitución. Título 7 de la seguridad de la nación. Título 7 contiene el capítulo 1, las disposiciones generales, 322, 323, 324 y 325, que son muy importantes. Y el artículo 323 crea el Consejo de Defensa de la Nación, que es una instancia del máximo nivel del Estado venezolano para abordar situaciones estratégicas, estructurales, coyunturales del más alto nivel y de la más alta importancia para nuestro país. Por eso decidí, como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional, convocar, de acuerdo al artículo 323, al Consejo de Defensa de la Nación para atender el tema de la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra nuestra patria amada Venezuela. He convocado a este Consejo de Defensa de la Nación, de acuerdo al artículo 323, para entregarle, conmigo al frente como jefe de Estado, la conducción colectiva cívico-militar de esta coyuntura de amenaza de la oligarquía guerrerista y criminal de Bogotá, que gobierna el Palacio de Nariño, contra la pacífica y la muy noble República Bolivariana de Venezuela, nuestra amada patria. Hemos tenido una primera deliberación muy importante y hemos visto la gravedad de la escalada de amenazas contra Venezuela. Y quise hacer esta cadena nacional para que nuestro pueblo esté siempre muy bien informado. Estamos tomando todas las decisiones y medidas necesarias. En primer lugar, la denuncia de esta escalada guerrerista, la denuncia política y diplomática, a todo nivel. Nosotros tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas y atacar servicios públicos, atacar poderes públicos,
y a tocar objetivos civiles y militares dentro de nuestro país. Nosotros tenemos las pruebas de cómo en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema de defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano. Precisamente para estos días, 42 acciones en 3 meses, precisamente para estos días, debe saberlo el mundo entero, con desesperación, con la colaboración ruin, miserable, de un grupo de traidores, civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta, en la costa atlántica colombiana, y se han puesto como perros falderos al servicio del establishment de la oligarquía colombiana contra su propia patria, Venezuela. Cobrando el sucio dinero de Judas para vender a su propia patria, a su amada Venezuela, a nuestra amada Venezuela. Afortunadamente los servicios de inteligencia, contrainteligencia, la moral de nuestros oficiales, sus oficiales y soldados ha podido contrarrestar, detener y acabar esas pretensiones de penetrar la capacidad de defensa de Venezuela. Venezuela tiene las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para iniciar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Sencillamente, Colombia tiene un Estado fallido y un gobierno guerrerista que odia a Venezuela. Deben saber los venezolanos, las venezolanas, los colombianos y las colombianas, que en el Palacio de Nariño hay un gobierno que odia a Venezuela, como nunca antes había existido, y que responde a líneas que le llegan de sectores guerreristas que aspiran a un conflicto armado entre ambos países. Hoy han tomado como excusa el fracaso de los acuerdos de paz, fracaso aceptado por toda la sociedad colombiana, que deja muy mal parado al actual gobierno de Colombia. Hoy toman como excusa el recrudecimiento de la guerra dentro de Colombia. Solamente en un año han asesinado a 600 líderes sociales. Solamente en un año han asesinado a casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC. Y el mundo debe saberlo. Recientemente han asesinado a candidatos, candidatas a las alcaldías, a las concejalías. El 80% del territorio nacional de Colombia no está bajo control del Estado Nacional. Es un Estado fallido. Y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión, que justifique un conflicto armado, por el odio que le tienen a Venezuela, pero además por el fracaso en las intentonas golpistas de este año 2019, detrás del intento de imponer un autoproclamado como jefe de gobierno en Venezuela, intento fracasado, detrás de los fracasos del 23 de enero, del 23 de febrero, del 30 de abril, está el gobierno de Colombia. Y ante esta secuencia de fracasos por tomar el poder político en Venezuela con un pelele, con gente arrodillada a los intereses de Bogotá y de Washington, ahora se lanzan a la aventura de una escalada que ellos pretenden que lleve a un enfrentamiento armado, a un conflicto armado, a una guerra entre dos países hermanos, hijos de la misma espada libertaria, hijos del mismo libertador,
nuestro amado libertador Simón Bolívar. La maquinaria de guerra se activó y la primera víctima es la verdad. Permiso El... para retirar. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios soberanía y paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. Vamos a organizarlo. Espero una propuesta. Presidente Maduro hablando en transmisión televisada desde la Universidad Militar. Que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela. Y hay políticos venezolanos, como la Asamblea Nacional Adeca Burguesa, que promueven esa agresión contra nuestro territorio. Traición, traición y más traición. Esa es la realidad. Traición y traición a nuestra Venezuela. Aquellos que promueven y aplauden la posibilidad de una agresión contra nuestra sagrada tierra, contra nuestra sagrada patria. Venezuela ha sabido enfrentar todas las coyunturas y las sabremos enfrentar. Paralelamente a esto y dadas las circunstancias actuales, hay una historia no contada del proceso de paz en Colombia. Y en ese sentido, Tony López R., periodista, politólogo, analista internacional, en La Habana, 7 de septiembre de 2019, decía: gran repercusión han dedicado los medios nacionales e internacionales a la decisión de un importante sector de la FARC, Ejército del Pueblo. Y miren que tenemos ahí un amigo, entre comillas, de Venezuela, ¿no? El resultado es que, recuerdan el asesinato de Gaitán, ¿no? Estos son los antecedentes que hoy han generado las consecuencias históricas y lo que representa la marcha de los acontecimientos. Gran repercusión dedicado a los medios nacionales e internacionales a la decisión de un importante sector de la FARC-EP de retomar las armas, encabezada por Iván Márquez y Jesús Santrich, acusando al gobierno colombiano de oficialista Partido Centro Democrático, presidido por Iván Duque y el senador Álvaro Uribe Vélez, de traicionar los acuerdos de paz. Los mismos comunicadores sociales que no piden justicia para las víctimas de los falsos positivos, ni que la Corte Suprema juzgue a los vinculados a los 12 apóstoles, de que tienen cargos gubernamentales, trabajan para el cartel de Medellín. El objetivo, de acuerdo a lo que señala el comunicado leído por Iván Márquez, es retomar unitariamente con el ELN, otras fuerzas políticas progresistas y democráticas, la oposición al gobierno Duque-Uribe. Plantean las modificaciones de la estrategia y táctica guerrilleras, de las cuales solo se combatirá en caso de ataques a las fuerzas militares. O sea, una estrategia defensiva. No actuarán si no atacan las fuerzas militares, no ofensiva. Y solo unidos con un gobierno digno y honorable, iniciar un proceso de negociación del conflicto social y armado. El concepto de que no solo los militares son los enemigos de la guerrilla. El legendario jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, quien en conversación con el autor de este artículo el 9 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán, en los diálogos de paz con Pastrana, dijo: nuestro enemigo no son los militares ni la policía, quienes son hijos de campesinos y obreros y que los altos mandos militares envían a combatir,
que ponen los muertos, sino los paramilitares, que es el ejército fascista, financiado por narcos y oligarquía financiera y agroindustrial. Los generales, los hijos de los ricos y oligarcas no combaten. El llamado de la FARC, Ejército del Pueblo, es a la unidad de las fuerzas colombianas, armadas y desarmadas, revolucionarias, democráticas y progresistas. También demuestran que los han traicionado en el gobierno, la oligarquía de partidos liberales, conservadores y la ultraderechista Centro Democrático, que han gobernado Colombia por más de 200 años. Por un lado, la insurgencia guerrilla de la ELN no ha logrado que el gobierno inicie los diálogos. Y ahora FARC, Ejército del Pueblo, retornan las armas con la decisión de lograr verdadera paz con justicia social. Lo concretado por el gobierno cumplió los acuerdos de paz. Uribe Vélez y su partido Centro Democrático presionó al gobierno de Santos y este aceptó para realizar un plebiscito manipulado y contaminado con falsedades, propagandas por Uribe Vélez y a través de los medios hegemónicos colombianos y extranjeros con un eslogan de "el sí convertirían a Colombia en una dictadura castrochavista". Los electores votaron a favor de la guerra, primera vez en la historia de las naciones. Ciudadanos votan contra la paz. Hoy una gran mayoría se arrepiente. Aunque no vinculante, estas bancadas obligaron a revisar los acuerdos, cercenando el espíritu y la letra de lo ya acordado, incluido la justicia de transicional de la paz, Ejército del Pueblo, beneficiando a los financistas, a los narcos paramilitares como altos mandos militares. La denuncia contra Santos y Duque son la tierra, no haber titularizado la tierra a nombre de los campesinos que desde hace años la ocupan, pero que están legalizadas. 16 curules de las víctimas no otorgadas. Incumplido el combate de los últimos ilícitos y quieren volver al glifosato que ataca al medio ambiente y produce graves enfermedades. Cumplido el combate y la liquidación. Incumplido totalmente el combate y la liquidación del paramilitarismo. Incumplida la amnistía e indultos de todos los guerrilleros o colaboradores de la FARC en la prisión. Con aprobación del Congreso y Corte Constitucional se mantienen en prisión más de 400 presos. Incumplidas las garantías de seguridad política y ciudadana, sistemático asesinato de líderes sociales, exguerrilleros desmovilizados, un poco más de 700. Montajes de operaciones en coordinación con agencias extranjeras para acusar al comandante guerrillero Jesús Santrich de un delito no cometido, lo que provocó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, involucrado en un operativo de la DEA, y cometió prevaricar que desconocía de esa operación cuando realmente sí era de su conocimiento, por lo cual Santrich cumplió 13 meses en prisión siendo inocente. La Jurisdicción Especial de Paz admitió que no había pruebas y ordenó su libertad. Se montó una operación para extraditarlo, detenida por el pueblo. El Consejo de Estados Unidos, de los Estados, aprobó que Santrich asumiera su curul. Santrich desapareció al saber que la Corte Suprema de Justicia lo condenaría y extraditaría, siendo que la JEP no encontró pruebas y estaría hoy en prisión en Estados Unidos. Ya tenía la experiencia de lo sucedido con el secuestrado Ricardo Palmera, comandante Simón Trinidad, el cual cumple 60 años de cárcel sin haber cometido un delito de narcotráfico, acto de venganza por los 3 agentes de la CIA que la FARC-EP capturó y deliberados en una dudosa operación conocida como la Operación Jaque, dirigida por la CIA y el Mossad israelí. El comandante Iván Márquez estaba preparando una trampa parecida, se la estaban preparando, intentando asesinarlo en la zona veredal Maravalle, con tropas especiales también contra Óscar el Paisa. Advertido por sus informantes, abandona y se interna nuevamente en la selva colombiana. Incumplimiento y contravención grave del gobierno. Las zonas veredales no pueden ser allanadas y muchas están en condiciones antihigiénicas, sin alimentos ni agua potable. La ONU en Colombia reconoció el incumplimiento de la guerrilla, pero no ha sido exigente con el gobierno, ni denuncian ni condenan la violación de los derechos humanos en líderes sociales desmovilizados. En cuanto a la entrega de armas, hubo suspicacias por parte de algunos de los negociadores, entre ellos Santrich Márquez, porque tenían clara disposición de su histórico jefe Manuel Marulanda, quien decía: ninguna guerrilla al concluir un proceso de paz puede desarmarse. Solo el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno iría regulando la entrega de armas y la desmovilización. Entregar las armas y concentrar las tropas desarmadas no es negociable porque eso es rendición.
Y Alfonso Cano creó el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia con miles de militantes. Impulsó el último proceso de paz de 2011. Recibió emisarios del presidente Juan Manuel Santos y tuvo el importante apoyo del presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. La tercera brigada cercó a Cano, cae prisionero del ejército en enfrentamientos. Santos mismo ordenó su asesinato. Fue Santos. Lo confesó en un acto público en presencia del hermano de Cano. La FARC-EP no era una fuerza derrotada, sino una fuerza decidida a trabajar por la paz, la reconciliación y la no repetición. El gobierno oligárquico de Colombia ni de Estados Unidos le interesa la paz en Colombia. Pierden demasiado dinero en su negocio de drogas y armas. Hacer trizas los acuerdos de La Habana ni por asomo es ni era un objetivo de la revolución bolivariana. Y, muy por el contrario, Venezuela era acompañante de esos acuerdos de La Habana impulsados en 2011 de ese proceso. Uribe Vélez, en la campaña de Iván Duque, prometió un plebiscito por el no a los acuerdos. Duque declaró que su gobierno no tenía ningún compromiso y que haría trizas los acuerdos. Ahora resulta que la vuelta a las armas del sector de la FARC, Ejército del Pueblo, es el argumento más idóneo para desarrollar y justificar un conflicto militar contra Venezuela, inventando mentiras contra el presidente Nicolás Maduro, que supuestamente es quien coordina con el ELN y la FARC-EP una guerra contra Colombia. Esto lo acuñan medios estadounidenses y europeos. La opinión pública debe anunciarse y levantarse contra la injerencia de Estados Unidos en Colombia, contra Venezuela, pues el plan intervencionista está en marcha. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas ya están en alerta naranja. Una intervención militar en Venezuela provocaría un gran incendio en toda la región. El país agresor, Colombia, sería el mayor perjudicado. Internamente, Uribe y Duque no tienen apoyo. Algunas fuerzas militares y tienen reservas de ser utilizadas por Estados Unidos. Las fuerzas militares estadounidenses sufrirían tantas bajas como las sufridas en Vietnam, que quedarían empequeñecidas, pues sería luchar contra un pueblo que asumiría la lucha irregular y tiene la valentía y la enseñanza y el ejemplo de Bolívar y Chávez. Juan Ramón Guzmán, escritor, poeta, conferencista, promotor cultural, militante político de izquierda, nacido en Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela, y es el momento de un diálogo en esta materia, ligado a la vida nacional y regional de coordinación de publicaciones, maestro honorario, título otorgado por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, fundó la editorial Amanecí de Bala en 2013 en honor al poeta venezolano Víctor Valera Mora, y desde donde desarrolla proyectos editoriales en la actualidad. Escrito los trabajos Mientras las horas pasan, Raptor de imágenes, de la disociación psicótica a la guerra económica, 12 artículos de opinión en defensa del pueblo, colaborador de muchas publicaciones regionales, ha editado obras de autores venezolanos como Salvador de la Plaza, Orlando Araujo, Ludovico Silva, Alfredo Maneiro, Alí Rodríguez Araque, Pedro Miguel Calzada Jiménez y otros. Docente formador de los cursos de formación política del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, y de la Escuela de Formación Política Argimiro Gabaldón, con sede en Acarigua, en el Estado Portuguesa. Invitado por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a dictar la clase Coyuntura Actual de Venezuela y su impacto regional para estudiantes de pregrado en el área de Relaciones Internacionales. Dicta en Ciudad de México la conferencia Venezuela, retos y desafíos ante la arremetida de Trump. Organiza en el marco de la campaña No More Trump por agrupaciones mexicanas que activan la solidaridad militante con nuestro país, la Brújula Metropolitana, el Tendedero Político y Central Campesina Cardenista. Me gustaría tener buena luz para leer acá, señor director. Usted me habló de la publicación en un artículo de nombre, compañero, aquí presente, a quien le he hecho esta larga introducción. Usted me habló y lo publicó en un artículo de nombre La República del Zulia sobre una de las formas de secesión que estaría siendo planeada contra Venezuela. ¿Puede referirnos a este muy preocupante artículo? No por lo escrito, sino por el motivo que provoca ese pronunciamiento. Y bienvenido. Gracias, Walter, por encontrarme esta noche en tu programa y bueno, y hablar un poco de
de los ataques que nos vienen haciendo al país y sobre todo a nuestra patria. Nuestra patria va a superar esta hora terrible, esta encrucijada histórica en la que nos encontramos, y vamos a salir más fortalecidos y más unidos que nunca. Ese artículo al que tú te refieres, lo escribo como una manera de respuesta a los ataques que nos vienen haciendo, porque si tú te detienes un poco a pensar, tú tienes en los tratados militares antiguos, dicen que tú tienes que estudiar a tu enemigo en la forma tanto como te conoces a ti mismo, tienes que conocer a tu enemigo. Y nuestro enemigo, que es muy poderoso... Por lo menos von Clausewitz siempre dijo eso. Claro, nuestro enemigo, que es muy poderoso, él tiene su forma de ataque, su forma de ataque envolvente, son todos los frentes, todos al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que te está proponiendo un diálogo, al mismo tiempo también te está atacando y te está haciendo actividades comparativas, actos terroristas, complots. En la forma que nosotros debemos abordar esa forma de ataque, nosotros también tenemos que hacerlo una acción envolvente y acudir pues a todo el patrimonio histórico, político, social que tiene este país y ponerlo en movimiento. Y todos responder también, todos al mismo tiempo y no por etapas. O sea, son dos métodos. Un método que te está atacando envolventemente en todos los frentes, en todos los sentidos, en todas las formas, y una respuesta que no pudiera ser una respuesta por etapas, pues. Ataco un punto, después ataco el otro. No, tenemos que repartirnos en el país, en toda nuestra geografía, desplegarnos y cada quien haciendo su tarea. No es tarea nada más de la Cancillería de la República, no es tarea nada más de la Fuerza Armada Nacional. Y ese artículo que yo hice sobre la República del Zulia, que pudiera pegarnos fuertemente. ¿Hay un trasfondo secesionista ahí? Sí, por supuesto. Mira, cuando los ataques, las tres condicionantes para que un pueblo sea reconocido ante el mundo como una nación soberana son tres: pueblo, Estado, instituciones, normas, leyes, toda una arquitectura, y por supuesto ni pueblo ni las instituciones están en el aire, están sobre un espacio. Entonces, si tú ves a un pueblo que te lo han atacado de manera brutal, de manera de romper los lazos inmanentes, que yo te reconozco a ti como mi hermano y tú me reconoces a mí como tu hermano, sino que nos veamos como unos caníbales, que yo te como a ti, tú me comes a mí, y es una voracidad, pues una carnicería que ocurre en este país todos los días en el terreno económico de los precios para adquirir las demandas de bienes y servicios que tenemos y para satisfacer nuestra vida con dignidad. Esos lazos inmanentes como pueblo nos los destruyen, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como todos los frentes, todos al mismo tiempo, también atacan al Estado, que es un Estado fallido, que es violador de los derechos humanos. Bueno, acabamos de ver en Colombia que lo acaban de certificar en derechos humanos. Eso es una ironía cruel, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, profesor, frente a esos dos ataques, el territorio lo han perdido de vista. No, el territorio está allí. Entonces, mientras nosotros nos desconozcamos como hermanos y mientras a nivel internacional, con la campaña mediática, nos desconocen el Estado, el territorio en cierta forma, si no le prestamos atención, puede quedar desvalido. Yo quisiera pedirle que nos pusieran la lámina 1 para tratar de explicar, porque antes de la República del Zulia tengo que hacer dos explicaciones. Muy bien, aquí tenemos perfecto. Una lámina. Perfecto. Nosotros poseemos, profesor, sobre el territorio de Venezuela poseemos 2 de las 3 más importantes cuencas hidrográficas que cuenta el norte de Sudamérica, ¿verdad? Tenemos 2 cuencas hidrográficas. La secesión de los territorios se hacen en base a las cuencas hidrográficas, como primer requisito, y eso es histórico. Donde hay agua, donde hay tierra y agua, ahí están las condiciones clave. Pero la tierra y el agua no están solas, ahí están los recursos, están las cosas. Yo mirando la lámina número 1, no sé si está, la lámina número 1, usted se imagina esa rayita final del Apure, ese es el río Meta. Ahí cerca del río Meta hay un pueblo que es binacional, que lo comparte Colombia y Venezuela porque está en las dos riberas del río Meta. Ese se llama el Mateguanábano.
Si uno parte de una línea, siempre tratando de tomar la cuenca hidrográfica del Orinoco, que es una de las principales del norte, de las más importantes del norte de Sudamérica, y trata de buscar una línea que parta del Mate-Guanábano, suba por el Parque Nacional Capanaparo, los esteros de Camaguán, atraviesa todo Guárico, busca la mesa de Guanipa, Urica, miren los puntos históricos, Urica, que es para nosotros muy importante porque ahí le pusimos fin a la matanza del año terrible de 1814 hasta perderse en el delta. Nos vamos a encontrar con esto. Pásame la lámina número 2, por favor. Bueno. Ahí está. Esa es la República del Orinoco. Esa república no solo va a contar con la cuenca, con una de las cuencas hidrográficas más importantes del norte de Sudamérica, sino que ahí tú ves la faja petrolífera del Orinoco, el arco minero, el pool de industrias básicas que nos convierten a nosotros, como dijera mi gran maestro Ali Rodríguez Araque, en el capitalismo de Estado más poderoso del hemisferio occidental. Queridísimo amigo. Claro, y toda la riqueza, y por supuesto esa salida del cañón del Orinoco, toda la riqueza gasífera que se comparte con Trinidad. Pero lo más terrible que ahí está la diversidad, está el agua. También esa república reconocería lo que en los hechos nos acaba de demostrar la oposición anti-venezolana, nazifascista anti-venezolana, que es la derecha que funge papeles de oposición cuando tiene responsabilidades de gobierno, profesor. Esa república del Orinoco reconocería de inmediato al Esequibo, a Guyana, se lo reconocería totalmente. ¿Qué bases tienes para hacer esa tajante afirmación? Bueno, ahí están las pruebas de los vendepatrias que grabaron y que la señora vicepresidenta lo acaba de denunciar en días pasados y por el cual se le está siguiendo un juicio por la Fiscalía General de la República. Ahí está. Ellos son vendepatrias, no les importa el territorio, por una gota de poder, por unas migajas, pues, o como una migaja que se cae de la mesa de los poderosos, ellos se conforman con la servidumbre, así piensa la servidumbre política. Eso es lo que se llama de lesa patria. Claro, pero vi unas encuestas que decían que el 94% del país rechaza que nos arrebaten el Esequibo. Esa acción que acaban de hacer ese par de vendepatrias, la rechazan, pero yo quisiera detenerme aquí un poco sobre el caso del Esequibo. Adelante. Cuando nosotros hablamos del Esequibo, profesor, hablamos como, yo siempre lo estoy viendo desde que yo era un niño, como dos siluetas, como una guitarrita y unas franjas oblicuas allí. Ese 94% que rechaza que nos arrebaten el Esequibo, hay que llenarla de contenido. ¿Y cuál es llenarla del contenido? Ver qué hay allí. O sea, no dejar al coronel Pompeyo Torrealba solo, no dejar a la Fuerza Armada Nacional sola, no dejar a la Cancillería sola, es tarea de todos. Yo quiero saber si en ese territorio hay esequibanos que son mis hermanos venezolanos, si hay esequibanos que son artistas plásticos, si hay esequibanos que son pintores, si hay monumentos naturales. Yo quiero conocer, yo quiero ver un libro de la colección Bicentenario que me hable única y exclusivamente del territorio esequibo y que transversalice todo el proceso educativo. No se defiende lo que no se conoce. Claro, lo que uno no defiende, lo que no conoce y lo que no ama. Entonces, en ese libro de la colección Bicentenaria que se aplica a todos los niveles del proceso educativo, conocer la edafología, conocer los pintores, conocer todo. Y también ellos tienen el derecho de conocer a sus hermanos venezolanos. Entonces tenemos como una barrera cultural, educativa, comunicacional, que es el Esequibo, sí, es nuestro, pero vemos las rayitas nada más, desde niño lo estoy viendo. El elefantico con la trompa alzada y sus patas traseras con franjas oblicuas, como la veo cuando yo era un niño. Entonces nosotros tenemos que llenar de contenido a ese 94%. O sea, tenemos un 94% del país que rechaza eso, pero tenemos que darle argumentos a ese 94% del país para que ame más ese territorio. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, es cierto, pero yo quiero que el Canal 8 me dé un amanecer del Esequibo, que diga, meter una cámara del Canal 8 dentro del territorio Esequibo y mostrarnos un amanecer, mire, el amanecer de Venezuela, y eso nos llena. A lo mejor van a ser, como es nuestro territorio, va a ser como un amanecer en Barquisimeto, en Guasipati, en Maturín, pero yo lo quiero ver, yo tengo derecho a verlo. Entonces ahí yo hago ese hincapié sobre eso, pues. Me llama la atención tu franela, tu remera, diría yo, mano dura en 9 idiomas, ¿no?
No, ahí sí, 9 idiomas. Lo que pasa es que en estas dos palabras se recoge un gran sentimiento nacional. Hay un gran clamor nacional en las grandes... ¿Sabes que por gritar eso en un evento oficial generé cierta reverberación sismográfica? Sí. Entonces aquí hay expresado un gran sentimiento de las grandes mayorías patrióticas del país, donde el chavismo forma una parte gigantesca. Yo quisiera seguir con las láminas para aprovechar Bien, la dinámica adelante. Del tiempo, profesor. Adelante. Quisiera que me pusieran la lámina número 2 para seguir continuando. Ajá. Estos son límites imaginados sobre la base de la cuenca hidrográfica. Pero estos límites que les voy a mostrar ahora sí tienen unos bases trazados en un gran documento de un gran venezolano que se llamó Salvador de la Plaza en 1940. Esto que yo les voy a mostrar aquí lo denunció Salvador de la Plaza en 1940 en un documento que se llamó El Embajador de la Devaluación. Y apoyo los límites también con parte del Plan Balboa. El Plan Balboa que hizo en los años 90 la Unión Europea en un juego de guerra que el presidente Chávez, siempre tan nacionalista, le dijo a Javier Solana, le dijo, mira, ¿cómo es eso que ustedes están organizando un juego de guerra con Venezuela? Entonces Javier Solana le dijo, no, presidente, eso es simplemente un juego. Le dijo, no, eso no es un juego porque ustedes hicieron uno sobre Yugoslavia y lo despedazaron. Ustedes hicieron un juego de guerra sobre Irak y lo invadieron. Ni se atrevan a meterse en Venezuela, porque Venezuela es la cuna de los libertadores de América. Aquí nació Miranda, aquí nació el mariscal Sucre. Eso nunca debemos olvidarlo. Entonces Salvador de la Plaza estableció esos límites de esa lámina, en esa lámina número 2, que parten en Puerto Cumarebo, en Falcón, sube la Sierra Coreana, cae a Siquisiqui, busca Carora, busca los llanos de Monay, busca San Rafael de Mucuchíes para buscar las cabeceras del río Santo Domingo, se va por todas las cabeceras del río Santo Domingo. En el Plan Balboa aparece el río Santo Domingo como el límite donde ellos partirían ese pedazo de Venezuela que sería lo que ellos tanto anhelan, que es la República del Zulia. Bajaría hasta el río Apure, se desviaría a la derecha y se perdería en el Nula. ¿Me puedes poner la lámina número 3, por favor? Ahí está, esa es la República del Zulia. Yo quisiera aquí hacerme una disquisición de lo que usted acaba de decir, profe, de que nadie sabe lo que no conoce. Usted sabe que en nuestra política cultural, educativa, comunicacional, a nosotros nos dicen que nosotros somos la mayor reserva de petróleo del mundo y nosotros inmediatamente nos vamos a la faja del Orinoco. Pero resulta, profesor, que nosotros no tenemos petróleo ahí nada más. Nosotros tenemos petróleo en todo el territorio nacional. Y en el estado de Trujillo, hay un pozo en especial que se llama Tomoporo. Yo quisiera que el director me pusiera la lámina de las mayores reservas de petróleo del mundo. La lámina, esa, perfecto. Usted ve una franja que está en azul, ¿verdad? Y están unas que están en mostaza. Los países que aparecen en mostaza pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, la franja que está en azul, son países que están por debajo de los 12.000 millones de barriles de petróleo. Esa base es del boletín de la OPEC del año 2013. ¿Por qué yo traigo esta colación y hablo de Trujillo? ¿Se acuerda que Trujillo también quedó dentro de la República del Zulia? Porque en Trujillo hay un pozo que se llama Tomoporo. Ese pozo tiene 14.000 millones de barriles de petróleo. Si Trujillo fuera un país, si a Trujillo lo desprendieran de Venezuela, Trujillo fuera el exportador de petróleo número 14 en la lista de 20, sin desplazar a Venezuela. Imagínese las riquezas que está allí. Si enfocamos la lámina número 3, podemos ver de nuevo la lámina número 3. Por favor. Mire está. Trujillo, perderíamos las 3/4 partes de Trujillo y ahí estaría Tomoporo. Arriba en la península de Paraguaná, el complejo refinador de petróleo más grande del mundo. Por supuesto, las tierras fértiles del sur del lago y Maracaibo y toda la cuestión. Pero esta república que está más pensada por los gringos, más desarrollada, más cuidada,
más elaborada, tiene hasta límites trazados, denunciados por Salvador de la Plaza, repito, en un documento que no se consigue, profesor. Nosotros deberíamos reeditar. ¿Cómo que no se consigue? No se consigue, no se consigue. Hay una mano peluda ahí. Creo que hay un solo ejemplar que está en la Biblioteca Nacional que se llama El Embajador de la Devaluación. Esa es la denuncia que hace Salvador de la Plaza en 1940. Pero Salvador de la Plaza no se queda allí y hace una denuncia que, por supuesto, en ese año, aquí en Venezuela se ocultó en ese momento, pero en Colombia generó un escándalo gigantesco. Estamos hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1940. En Colombia se generó un escándalo con ese documento de Salvador de la Plaza, porque esa república que está reflejada en esa lámina número 3, los yanquis no la ven así. Los yanquis no la ven así. Los yanquis la ven como aparece en la lámina número 4. Por favor, pásenme la lámina número 4. Así la ven los yanquis. Los yanquis la ven desprendiendo a Colombia, desprendiéndole a Venezuela, la mitad de Falcón, todo Zulia, la mitad de Lara, 3/4 partes de Trujillo, todo Mérida, todo el occidente de Barinas y por supuesto la región del Nula de Apure, todo Táchira. Pero ellos le quitarían a Colombia también 7 departamentos. Esta guerra que quiere emprender con Venezuela sería el caldo de cultivo precioso para montar esa República del Zulia, que sería la república de los contrabandistas, de los narcotraficantes y de los paramilitares. Esa sería esa república que le abriría la droga al Mar Caribe, pues la salida, lo que tanto quieren. La barrera que ha sido Venezuela de frenar el transporte de droga por el Caribe, esa sería la república especial, ese sería el puerto especial para eso. Nosotros decimos esto, profe, para tratar de tocar la fibra nacional, de que veamos que lo que nos estamos jugando en estas horas cruciales que vive la patria no es el cambio de gobierno, no es la salida de Nicolás Maduro, es la disolución de la república. Y ahí tenemos que plantarnos firme, sin ninguna cortapisa. Y en Colombia esto lo pararon en 1940 y esa república no ha caminado, se va a caer para atrás, profesor, gracias a la oligarquía colombiana. ¿Cómo es esa paradoja? Porque no porque es patriota o porque es nacionalista, es por los intereses económicos. A un oligarca usted le toca a la familia, profesor, y se ríe, pero tóquele el bolsillo, tóquele la expectativa de ganancia para que usted vea cómo se enloquece. Y esa república dejaría sin Mar Caribe a Colombia, porque le quedaría la garganta del Darién nada más. Que esas serían las ciénagas pútridas. Usted leyó 100 años de soledad, que García Márquez lo reseña maravillosamente bien allí. ¿Cuál es, en tu análisis más objetivo, el próximo paso que puede ocurrir en este escenario? Mire, los pasos que están ocurriendo pueden ocurrir de donde menos nos los esperemos. No ve el dolor por el pueblo Pemón que estaba en los indígenas y todo, y las ONG tratando de montar ese falso positivo por el Estado Bolívar, cuando trataban paralelamente de meternos la ayuda humanitaria por Cúcuta, por el Estado Bolívar están montando ese falso positivo. O sea, están atacando todos los frentes, todos al mismo tiempo. Y nosotros tenemos que atacar en esa misma proporción envolvente. Nosotros tenemos que atacar, no responder por etapas. Sería un error responder por etapas o esperar. Tenemos que convocar a todas las fuerzas del país, a que cada quien haga su tarea. No le dejemos al general Padrino, no le dejemos al canciller Arriaza solo eso, que han hecho un papel encomiable. Es tarea de todos los que vivimos en esta patria. No lo podemos permitir, profesor. No, para que eso ocurra, para que nos partan el país en 3 y nos crean la República Bolivariana de Venezuela, la República de las calamidades sociales y de los problemas sociales y del potencial, porque tendría un gran potencial también, porque así como Tomoporo, hay 5 pozos más que están en Reserva Nacional. Esa riqueza está en potencial, pero nosotros tenemos que luchar por eso. Nos tendrán que arrasar a todos, profesor. A todos, y eso hay que transmitírselo a todo el país, porque todos tenemos que luchar. Es la vida de la patria lo que está por delante. No tengo la menor duda del espíritu de cuerpo y el sentido patriótico y del altísimo nivel intelectual de desarrollo de la oficialidad y tropa de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que digo es, ¿notas voluntad política suficiente y necesaria?
No, sí hay la voluntad política, pero nosotros tenemos... No es que yo lo ponga en duda. No. ¿Cómo es tu punto de observación? No, mi punto de observación es que hagamos todo lo que tengamos que hacer, movilicemos todo lo que tengamos que hacer. Mire, esta guerra económica que nos han metido se ha extendido en el tiempo porque parte por obligación, por omisión o por necesidad, la gente está participando en ello. En el país tenemos una dolarización ya en los hechos, donde la moneda circula y habla y lo transa. ¿Qué es eso? O sea, nosotros tenemos que poner nuestra parte también, profesor. Nosotros como pueblo, criticarnos, hacernos un examen en nosotros mismos, no dejar al presidente Maduro solo. Tenemos que luchar. Es buena las etiquetas, pero las etiquetas hay que llenarlas de contenido. Es buena las consignas, claro, las consignas nos insuflan, nos imprimen moral. Espíritu de cuerpo. Moral, pero extendida en el tiempo y ya usada se convierte en eslogan y ojo, hay que tener mucho cuidado porque allí... Empieza a desgastarse. No solamente desgastarse, se convierte en un velo corporativo lampedusiano perfecto para decir que se está haciendo algo cuando no se está haciendo nada. Entonces hay que estar ojo con eso. ¿Cuál sería tu peor y tu mejor escenario? Brevemente, nos quedan 2 minutos. Nuestro mejor escenario es lo que nos planteó el Libertador, triunfar, luchar adelante, no amilanarnos, no derrotarnos. Este país cruzó horas cruciales como esta. Entre 1859 y 1863, nosotros perdimos las 3/3 partes de la población en una guerra y salimos adelante. Y siempre hemos sorteado. Este país siempre se ha levantado desde su salismica, pues se ha reconstruido desde sus propias cenizas. Pero tenemos que transmitir eso, tenemos que ir más allá. No quedarnos nada más en las etiquetas, no quedarnos nada más en una función que se hizo. No. Hay que seguir adelante, pues. Bueno, que así sea y espero que esto haya sido una contribución para despertar ese sano nacionalismo que todos tenemos. Claro que sí. Juan Ramón Guzmán, un gustazo tenerte aquí y me gusta esa franela. Mano dura. Me costó problema gritar eso en algún momento, en ciertas circunstancias. Le aseguro que tendrá una. Señor director, gracias a todos ustedes por permitirnos estar allí con ustedes en sus hogares. Señor director, disponga usted de las cámaras. Y estamos...